Hola, hola. Estamos ahora sí con mejor audio y video. Buenos días, apreciada ciudadanía del Ecuador y del mundo. Sean todos bienvenidos a este evento virtual denominado Ciclo de Conferencias en su tercera edición, Determinación de la aptitud física constructiva y la capacidad de acogida del territorio a escala 1-5000, a partir de variables biofísicas del suelo como insumo para la planificación territorial, organizado por la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH, en conjunto con el Instituto Geográfico Militar. Reciban todos un cordial saludo de quienes conformamos la Sección Nacional del Ecuador del IPGH, de manera especial del coronel Iván Ramírez como presidente, asimismo del coronel Magíster Ramiro Pazmiño en calidad de secretario técnico. Damos la bienvenida y agradecemos a quienes se enlazan con nosotros a través de esta señal virtual en Zoom, y también estamos transmitiendo en simultáneo desde nuestra cuenta de Facebook IPGH Ecuador. Me permito saludar también aquí al ingeniero Brian Alexis Morales Chulde, quien será el expositor en esta tercera jornada del ciclo de conferencias organizada por la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional del Ecuador. Asimismo, quiero invitar a la gente a que nos sigan en redes sociales para conocer sobre este y más temas similares con respecto a la difusión de ciencia e investigación en el Ecuador por parte de nuestra institución. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación del día de hoy? Pues bien, explicar el procedimiento empleado para la generación de geoinformación temática de suelos y la intervención de variables biofísicas en la obtención de los modelos de aptitud física constructiva y la capacidad de acogida del territorio a escala 1-5000. Para iniciar con este webinar, con este ciclo de conferencias en su tercera edición, me permito presentar al ingeniero Brian Alexis Morales Chulde como expositor. Asimismo, quiero compartir una pequeña reseña del expositor en esta mañana. El ingeniero Brian Morales es graduado en la carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, con experiencia en planificación territorial, SIG y teledetección. Además, ha colaborado en proyectos relacionados con la planificación territorial, proyecto Plan Árbol del Centro de Información Urbana de Quito y otros afines al desarrollo profesional. Asimismo, actualmente es integrante del equipo de suelos y síntesis del proyecto Determinación de la Capacidad de Acogida del Territorio del Instituto Geográfico Militar. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias Alexis por la apertura. Y bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos y cada uno de los presentes. Para mí es un gusto poder compartir esta presentación con cada uno de ustedes. Y bueno, como lo había mencionado Alexis, formo parte del equipo de suelos y síntesis del proyecto de la determinación de la Sí se capacidad de escucha, pero en el acogida teléfono. del territorio y que ha venido desarrollando el Instituto Geográfico Militar desde el año 2022 hasta la actualidad. Y, y listo, nuestro equipo, quiero enfatizar también que nuestro equipo se encuentra conformado por diferentes técnicos de las diferentes profesiones. Entre ellas se destacan pues las ramas agropecuarias, las ramas agrónomas, las ramas ambientales y las ramas geográficas. Y estamos convencidos pues de que esta interacción de diversos profesionales pues nos ayuda a generar productos de calidad para obtener los resultados que se esperan. Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para extender un cordial saludo al Instituto Geográfico Militar en sus 97 años de servicio al país y resaltar que las actividades que aquí se desarrollan pues son de gran aporte para el avance nacional. También pues agradecer y felicitar al Instituto Panamericano de Geografía y Historia por organizar estas conferencias, pues que sirven de gran apoyo para dar conocimiento de los proyectos que se vienen realizando, para que la ciudadanía pueda empoderarse y pueda darle uso a la información que se genera aquí en el proyecto. Bueno, Con con ese ese preámbulo preámbulo vamos vamos a... a... Sí, por favor, antes de iniciar quisiera hacer un llamado a toda la gente que está conectándose en este momento, de que por favor tengamos precaución con nuestros micrófonos abiertos. Para evitar interrupciones, por favor, hago el llamado para que tengamos todos precaución y los apaguemos mientras se desarrolla esta conferencia.
Asimismo, quisiera hacer un llamado a toda la gente que está interactuando con nosotros, tanto en Zoom como en Facebook, que por favor hagan sus preguntas, sus consultas y las iremos contestando junto aquí con el ingeniero expositor para que sacien sus dudas. Por favor, nuevamente insisto en que todos apaguemos los micrófonos por respeto a nuestro conferencista. Muchas gracias. Listo, con este preámbulo voy a compartir una pantalla, ¿no? Donde se va a mostrar el procedimiento y algunos datos generales del proyecto para así poder nosotros conocer o tener conocimiento de cómo se llega a generar la información temática de este proyecto. Listo. ¿Me confirmas, Alexis, si podemos ver la pantalla en... Sí. Bueno, el, listo. Para dar inicio a esta presentación, pues es importante dar a conocer, ¿no? El tema que se ha denominado pues la determinación de la aptitud física constructiva y capacidad de acogida del territorio a escala 1-5000 a partir de variables biofísicas del suelo como insumo para la planificación territorial. Antes de iniciar pues con esta presentación, quiero hacer énfasis en una frase que que nos dice que lo que no se conoce no se puede planificar, haciendo énfasis pues en que es necesario conocer mi entorno, mi territorio, para yo poderle dar una planificación adecuada o una planificación ideal que se ajuste a las actividades que nosotros, bueno, que las personas desarrollamos. Como parte de la exposición, tenemos una agenda que va a tratar desde los antecedentes, introducción, cómo está estructurado el proyecto, algunos conceptos generales que los vamos a topar en el trayecto de esta conferencia, las etapas del proyecto, la metodología que nos permite generar estos productos de los que hemos venido mencionando, la importancia y unos documentos publicados por cada uno de los equipos que conforme este proyecto. Listo. Entonces, ¿de dónde nace la idea de poder generar este tipo de proyectos? Cabe recalcar pues que el Instituto Geográfico Militar en años anteriores ya ha desarrollado proyectos que generen información a detalle a escala 1-5000. Todo esto de manera complementaria con lo estipulado en las constituciones, en códigos orgánicos, en leyes. Se propone determinar o plantear el proyecto para la determinación de la capacidad de acogida del territorio con fines de desarrollo urbano mediante la generación de información temática a escala 1-5000. ¿Todo esto con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Pues es dar cumplimiento a la misión institucional del Instituto Geográfico Militar, que es generar cartografía para el desarrollo del país. Bueno, no es ajeno que a nosotros, bueno, a cada uno de nosotros, que la realidad en la que vivimos actualmente es que la población tiene una tendencia bastante amplia a crecer y esto de manera paralela hace que las ciudades crezcan, pero de una manera desordenada, no de una manera ideal. De esta manera, bueno, este desorden generado, pues hace que la ciudadanía, las personas, la población se asiente en zonas no aptas para la construcción y eso hace que estas zonas sean muy propensas a que pueda yo ser víctima de algún fenómeno natural, entre ellas deslizamientos, inundaciones, etcétera. Para esto, pues hemos puntualizado tres casos, ¿no? Que han ocurrido en el país y que han sido referencia o que han servido de base para nosotros poder desarrollar este proyecto. Entre ellos, pues, por ejemplo, está el desbordamiento del río Guayas en Guayaquil en el año 2023, que ha dejado cifras, pues, por ejemplo, de 30 sectores inundados. No es ajeno a nosotros, pues, que en la ciudad de Quito, en el año 2022, bueno, se dio el acontecimiento de un aluvión donde resultaron aproximadamente 800 personas afectadas, entre personas evacuadas, personas heridas, sin contar también pues las pérdidas materiales, ¿no? Las pérdidas económicas. Y también un caso que fue bastante nombrado fue el deslizamiento de tierras, pues que se aconteció en Alaucía en el año 2023, que podemos ver las cifras que ha dejado: 225 personas afectadas, 800 personas damnificadas. Tal vez sería muy bueno puntualizar las pérdidas económicas, ¿no? Entonces nosotros
tomando en cuenta estos puntos de partida o estos fenómenos que han afectado al país, pues es que se desarrolla este tipo de proyectos en vista de, de buscar qué partes del territorio nos libran de o bueno, nos dejan libres de este tipo de acontecimientos o de fenómenos naturales. Ahora bien, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en lo que va del año, en su informe de situación número 85, puntualiza que hasta el 5 de abril del 2025 han acontecido 2.410 fenómenos adversos causados por lluvias. Lo curioso es que de la totalidad de estos eventos, pues el 80% casi del 80% están relacionados con deslizamientos e inundaciones. Y también pues menciona pues la afectación que ha generado al país. Básicamente dice que la mayoría del país o casi todo el país se ha visto afectado por el acontecimiento de estos fenómenos. Es importante también, pues, dar a conocer las áreas de intervención de este proyecto que se ha venido ejecutando por parte del IGM desde el año 2022. En el año 2022, pues, se han intervenido 67 ciudades de la región costa. En el año 2023 se intervino la parte centro-norte de la sierra con algunas partes de la costa y del oriente, en un total de 51 ciudades. En el año 2024 se intervino la parte de la Sierra Centro con una parte del oriente, con un total de 49 ciudades, y para este año en transcurso, pues se tiene planificado la intervención de 33 ciudades distribuidas entre la parte sur del país y las Islas Galápagos. En total, el proyecto para la determinación de la capacidad de acogida va a tener una intervención de 200 ciudades y la población beneficiada pues va a ser aproximadamente de 8 millones de personas. Bueno, es importante también mencionar cómo es que está estructurado el proyecto, ¿no? El proyecto pues se estructura conteniendo una jefatura de proyecto que se divide en tres componentes. El primer componente pues se encarga de la generación de geoinformación temática y para esto pues, para este trabajo, para esta finalidad vamos a tener la intervención de los diferentes equipos que conforman este proyecto, entre ellos pues el equipo de geomorfología, el equipo de suelos, el equipo de cobertura y uso de la tierra y el equipo de socioeconómico. Posterior a esto, pues pasamos al componente número 2, que nos ayuda bueno, que tiene la finalidad de dar modelamiento a las variables para la generación de productos. Productos como cuáles? Productos de la aptitud física constructiva, productos de la capacidad de acogida y productos de conflictos de uso. Finalmente, pues el componente 3 se caracteriza o tiene la finalidad de publicar los resultados y la transferencia de conocimiento en cada uno de los gobiernos descentralizados de las ciudades que se intervienen. Para esta finalidad, pues tenemos la intervención del equipo de infraestructura de datos espaciales. Listo. Y ya en el desarrollo de esta presentación ya hemos venido topando dos conceptos, ¿no? De la aptitud física constructiva y de la capacidad de acogida. Para resumirlo de una manera, pues, amigable para nuestro conocimiento, podemos decir que la aptitud física constructiva hace referencia a las cualidades del territorio, potencialidades y o restricciones que me permiten la implementación de proyectos de construcción. En otras palabras, pues es determinar qué porciones del territorio cumplen con condiciones ideales para yo poder efectuar proyectos de construcción en este caso. Por otro lado, pues tenemos la capacidad de acogida, que es el grado de idoneidad o cavidad que presenta el territorio para desarrollar una actividad. En otras palabras, pues podemos decir que la capacidad de acogida es producto de la interacción entre la aptitud física constructiva y un factor de impacto dado por las multiamenazas que pueden presentarse en el territorio. Este concepto pues lo vamos a ver más adelante un poquito más detalladamente. Bien, dentro de las etapas del proyecto tenemos tres etapas bien marcadas, bien diferenciadas, ¿no? En donde la una empieza en una etapa de precampo, donde se realiza la generación de geoinformación por cada uno de los equipos. ¿Cuáles equipos? El equipo de geomorfología, el equipo de suelos, el equipo de capacidad, el equipo de cobertura y uso de las tierras, el equipo de socioeconómico. Todo esto con las variables que se modelen con la información que se levante, me va a servir a mí de insumo para determinar los productos que genera el proyecto de capacidad de acogida, entre ellos pues la aptitud física constructiva, la capacidad de acogida y conflictos de uso. Posterior a la etapa de precampo, pues nosotros se realiza una etapa de campo que tiene la finalidad de toma de datos, validar los modelos que se han generado en la etapa de precampo, es decir, validar qué
que también se me ajustó mi información preliminar a la realidad territorial que yo puedo ver cuando realice esta etapa de campo y también un adicional, pues que se realice es la sociabilización y entrega de información preliminar a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Finalmente, concluida la etapa de campo, nosotros nos vamos a iniciamos la etapa de postcampo, en donde se realizan las correcciones de las observaciones encontradas en campo y se vuelve a repetir el proceso para poder modelar y poder generar los productos del proyecto, para finalmente nosotros poder entregar eh, mapas, geodatabases, memorias técnicas, fichas paisajísticas, etcétera. Ahora bien, nos vamos a adentrar un poco de cuál es la metodología que se utiliza, ¿no? Para llegar a obtener estos productos. La metodología se encuentra fundamentada en lo que establece en la ecología del paisaje, que, que consiste en formar unidades de paisaje que son productos de la interacción de diversos factores. ¿Cuáles factores? Factores relacionados a las formas de la tierra, factores relacionados a la presencia de organismos, factores relacionados con el material parental, factores relacionados con el clima. Toda esa unión de esos factores a mí me va a permitir formar una única unidad de paisaje que va a ser parte de mi territorio que yo voy a estudiar, que yo voy a intervenir. De igual manera, pues parte de la metodología, pues como lo han mencionado las anteriores conferencias, inicia en una etapa de recopilación de información secundaria, búsqueda de insumos, todo esto para obtener nosotros datos. Bueno, en la metodología también intervienen dos conceptos que hay que tenerlos muy en claro, lo que es el fenosistema, que es lo que a mí me permite obtener datos o información, apoyándome en mi insumo. Por ejemplo, yo de una imagen satelital o de una fotografía aérea, yo puedo extraer mis formas de relieve, mi cobertura, que son datos que me proporciona ese insumo. Por otro lado, pues tenemos el criptosistema que va un poquito más allá y que es complementario en la metodología. El criptosistema pues se basa en ir a campo, a territorio, a levantar datos que yo no puedo obtener de ese insumo. Entre ellos pues es ver la existencia de niveles freáticos, tal vez determinar las texturas del suelo que se encuentran en ese territorio, etcétera. Y a la final con esa interacción nosotros vamos a poder generar la cartografía temática y que le hemos dado un plus adicional llamándola como conocimiento geoespacial, porque este tipo de proyectos, generar esa información, con este tipo de escala, con este nivel de detalle, pues es algo nuevo, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos hablar de lo que se dice del conocimiento geoespacial. Ahora bien, ¿por qué yo utilizar esta metodología? Esta metodología me da a mí tres ventajas. Analizar a mí el territorio como un todo, es decir, realizar un análisis holístico, me permite también optimizar recursos y los periodos de ejecución pues son más cortos. Listo. Ahora bien, para llegar, digamos, al obtener estos productos cartográficos, el equipo de suelos realiza el levantamiento de información de algunas variables, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, ahí podemos ver en las imágenes variables relacionadas con el color, otras variables relacionadas con la textura, la existencia de niveles freáticos, la pedregosidad, qué tan bueno es el drenaje y cómo es la profundidad efectiva de mis zonas que yo estoy interviniendo. Y también pues podemos mencionar que este estudio es utilitario porque son precisamente estas variables las que a mí me permiten generar me permite generar todos los productos que el proyecto pone a disposición, ¿no? Dentro de la capacidad y uso de las tierras, el equipo de suelos y síntesis, pues bueno, el equipo de suelos se basa en lo establecido por la USDA, la Land Capability Classification, donde en base o considerando las variables que anteriormente mencioné, nosotros podemos llegar a determinar 8 clases agrológicas. Como podemos ver en las imágenes, pues nos gusta ser un poco ilustrativos. Podemos ver que la clase número uno no se pueden evidenciar grandes limitaciones, por ejemplo, pendientes pronunciadas. Podemos incluso llegar a asumir que las profundidades efectivas de esa clase uno son profundidades efectivas amplias, a diferencia de una clase 7 y 8 donde nosotros podemos ver ya otro tipo de vegetación, podemos ver cómo la forma de relieve ya influye en esta parte del territorio.
Entonces podemos decir que mientras, a medida que nosotros nos alejemos de la clase agrológica número uno, vamos a tener mayores limitaciones y por ende vamos a tener, eh, vamos a requerir mayores prácticas de manejo. Es por esto pues que se propone, ¿no? Se plantea que las clases agrológicas desde la uno hasta la 4 deben ser utilizadas para actividades de uso agrícola o actividades arables y las clases desde la clase 5 hasta la clase 8 pues pueden ser utilizadas para darles uso o fines de conservación. Una vez que se ha tratado esa información que hemos determinado, pues las clases agrológicas, se representa la información en un mapa que ahí contiene las diferentes clases que conforman mi territorio, pero lo importante aquí es que, ¿para qué me sirve esa información? ¿Para qué yo la puedo utilizar? ¿Qué finalidad le puedo dar? Entonces, hemos mencionado algunos, vamos a mencionar algunos de estos beneficios. Pues, por ejemplo, uno me sirve de insumo para la valoración de tierras rurales. Sabemos que la valoración de tierras, bueno, hablando ya de nivel catastral, la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados no tienen valorizado o no tienen o no saben cuánto es el valor de las tierras del territorio que la conforma. Entonces, eso es un gran insumo, es un punto de partida para yo iniciar con ese proceso de valoración. También, pues, podemos establecer el aprovechamiento del suelo conforme a las características que éste me presente. Bueno, también es el primer paso para la formulación de planes de conservación del suelo. Y algo muy importante que me gusta enfatizar, pues es que nos sirve a nosotros delimitar qué partes del territorio son destinadas para el uso agrícola y qué partes son destinadas pues para la conservación. Vamos a pasar ahora a cómo podemos llegar a obtener la aptitud física constructiva del territorio. Para eso nosotros hacemos la interacción o el análisis de 6 variables. Estas variables, pues, dos de ellas son variables geomorfológicas y 4 variables son variables de suelo. Dentro de las variables geomorfológicas tenemos la pendiente. Podemos mencionar, pues, que lo ideal es para efectuar proyectos de construcción, lo ideal es contar con territorios que no sobrepasen una pendiente del 25%. Y bueno, también tenemos otra variable del factor geológico que me habla prácticamente de la dureza de la roca, del material. Dentro de las variables de suelo, pues tenemos variables como el nivel freático. Sabemos que el nivel freático pues, puede causar daño o corrosión en los materiales que intervienen en un proyecto de construcción. Tenemos también la textura del perfil, es importante pues porque se menciona que eh, lo ideal es contar con texturas de suelo que no sean homogéneas. Las texturas de suelo homogéneas como las arenas y las arcillas pues están ligadas a diversos fenómenos. Por ejemplo, las arenas no tienen una buena capacidad de soporte y están sujetas a un fenómeno llamado la licuefacción. Y también, pues, por el otro lado, pues, por el caso de las arcillas, pues, sabemos que estas, como el caso de la marmolionita, esta se expande o se contrae, pues, y a la final, pues, puede tener un impacto en la construcción que yo pueda, o en mi edificación, o en mi infraestructura que yo haya puesto en ese territorio. Bueno, también hablamos de variables como el drenaje y la pedregosidad. Es importante mencionar, pues, que el análisis de esta variable se hace en conjunto. Estas variables tienen que cumplir condiciones ideales para yo decir mi aptitud física constructiva es buena, es mala, es no apta, bueno, es muy buena. Entonces, por ejemplo, si estas 6 variables cumplen esas condiciones ideales, pues yo puedo darle una categoría a mi aptitud física constructiva. Pero, ¿qué pasa si 5 de ellas son ideales y una de ellas no me cumple con un requisito no es tan buena para yo poder edificar? Pues lamentablemente esa parte del territorio pues va a caer en una categoría que tal vez sea no apta o muy baja. Para esto, pues, para ser un poco más, para ejemplificar un poquito más, pues hemos puesto 2 ejemplos, ¿no? En el número uno, nosotros vemos una pendiente muy pronunciada. Entonces, y bueno, y podemos ver un factor geológico bueno. Entonces, por el hecho de que yo tenga esa pendiente en esa parte del territorio, a mí ya es razón suficiente para que mi aptitud física constructiva sea o esté en la categoría de no apto. Caso contrario, pues podemos ver en el recuadro que está con el número 2, pues podemos ver una parte del territorio que ya no tiene una pendiente muy pronunciada, sino que tiene una pendiente mucho más amigable del 5 al 12%, con un factor geológico bueno. Entonces, podemos decir que esta parte del territorio me cumple características ideales
en cada una de estas variables y por tal razón, pues, tiene esa categoría de aptitud física media alta. Bueno, en los productos que se genera, bueno, si en los productos que se generan, nosotros vamos a tener esta trama, esta simbología con cada una de las categorías y nos gusta pues ejemplificar, ver cómo se vería la realidad territorial en estas diversas partes del territorio que tienen aptitud física constructiva media alta y no apta. En el primer caso, pues, por ejemplo, podemos volver a ver lo que yo les mencioné, ¿no? Que tenemos pendientes más amigables, una pendiente del 2 al 5, no tenemos evidencia del nivel freático, tenemos un factor geológico bastante bueno y no tenemos pedregosidad. Entonces, como yo veo que mi territorio cumple condiciones ideales para yo poder edificar o poder llevar a cabo proyectos de construcción, pues tengo una categoría media alta. Pues caso contrario, pues en el segundo ejemplo, pues vemos que bueno, se han desarrollado proyectos de construcción en partes del territorio que tienen pendientes muy pronunciadas, en este caso, pues una pendiente mayor al 100%. Podemos ver que también en el caso del nivel freático cumple una condición ideal de no tener evidencia. El factor geológico también digamos que puede ser bueno, pero tenemos una pedregosidad que pues también es pedregoso, ¿no? Entonces, estas condiciones son las que a mí me hacen que mi aptitud física constructiva en ese territorio pues caiga en la categoría no apta. Una vez que se ha modelado o se ha obtenido la aptitud física constructiva, pues vamos, el siguiente paso es determinar la capacidad de acogida. Entonces, vamos a detallar un poquito lo que es la capacidad de acogida. Pues se menciona que es la relación entre el uso, o sea, las actividades, y con el territorio. Todo esto, pues, se lo hace con el fin de poderlos integrar en función de sus potencialidades y problemas para nosotros así poder buscar y mejorar y equilibrar el uso de los recursos. Todo esto, pues, en vista de realizar un uso óptimo del territorio en búsqueda de la sostenibilidad. Como ya les mencioné anteriormente, pues la capacidad de acogida es producto de la interacción entre la aptitud física constructiva y un factor de impacto dado por las multiamenazas, en este caso, pues, sean las multiamenazas relacionadas con inundaciones, deslizamientos y amenazas volcánicas. Bueno, pues ha considerado estas, pues porque la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en el país ha determinado que estas son las que tienen más recurrencia en el país. Listo, una vez que tenemos claro un poquito la capacidad de acogida, pues nos vamos a tener una idea más clara de en qué lugares yo no puedo construir, lugares cercanos a un río, tal vez lugares que tengan mucha pendiente, tal vez en lugares con relleno y también lugares pues que no se vean, que no se encuentren o que no sean propensos al desarrollo de algún fenómeno natural. Por ejemplo, ahí en las imágenes algún deslizamiento de tierra y algún fenómeno natural relacionado a las erupciones volcánicas. Todo esto pues para evitar pérdidas económicas, pérdida de infraestructura, pérdida de vidas humanas en el peor de los casos. Y de igual manera pues que en la aptitud física constructiva pues mostramos aquí una imagen en donde se ha determinado la capacidad de acogida del territorio. Y hemos puesto igual dos casos, ¿no? En el primer caso, pues nosotros habíamos mencionado que para la aptitud física constructiva mis variables deben cumplir condiciones ideales. Pues en este caso, en el primer caso, pues la aptitud física constructiva es muy baja, dada porque la limitante es la pendiente. Esto, sumado a una amenaza, en este caso una amenaza de deslizamiento alta, va a hacer que mi capacidad de acogida en esa parte del territorio pues sea muy baja. En el caso número 2 pues tenemos una pendiente más amigable, pero tenemos un factor geológico no muy bueno y por esa razón hace que mi aptitud física constructiva sea baja y esta aptitud física constructiva en conjunto con una amenaza de inundación media hace que esta parte del territorio sea una capacidad de acogida baja. Listo, después de todo, después de recorrer todo este camino, pues se han venido generando información de capacidad de uso de las tierras. Por parte del equipo de cobertura tenemos la información que ellos generan y también hemos determinado la capacidad de acogida. Bueno, esta información que se ha generado, pues a mí me sirve para determinar los conflictos de uso. ¿Y esto para qué me sirve? Pues determinar si existe o no conflicto de uso y yo tal vez dar respuesta a la interrogante de que se está planificando adecuadamente el territorio. Y bueno, de igual manera citamos dos ejemplos. En el primer caso, pues tenemos
la partecita de color verde representa un uso adecuado, en donde vemos que la realidad territorial está acorde a lo que, a las actividades que se pueden realizar ahí. Caso contrario, pues tenemos un conflicto de uso en el segundo ejemplo, en donde vemos que parte del territorio ha sido ocupado por zonas edificadas y bueno, en esa parte del territorio yo tengo una amenaza alta o soy propenso a sufrir una amenaza por inundaciones, entonces ahí hablamos de un conflicto del territorio. Entonces este insumo nos sirve también para plantear estrategias de cómo yo evitar estos conflictos y cómo poder tal vez realizar planes bueno, para evitar que estos sectores que ya han sido planificados no se vean tan afectados por algún fenómeno natural. Es importante también, pues, hacer énfasis en todo lo que se ha venido generando el proyecto, empezando por la escala, ¿no? Es un proyecto que se genera a una escala a unos 5000, que me permite a mí tener un mayor grado de detalle. Pues aquí vamos a hacer énfasis en el caso de Chone, en donde se compara eh, el mismo proyecto en la misma zona realizada a dos diferentes escalas. En el primer caso, pues, se ha realizado un trabajo, una fotointerpretación o realizado todo el proceso a una escala 1/25.000. Y en el otro caso, pues, tenemos información generada a unos 5000. La primera diferencia, pues, es el nivel de detalle, ¿no? Entonces, en el primer caso, pues, yo he logrado determinar 43 polígonos y en el segundo, pues, con mayor detalle, como lo vengo diciendo, se han generado 229 polígonos, en donde yo ya puedo ver, bueno, al momento de correr el modelo de amenazas, pues yo ya puedo determinar qué partes tienen un mayor grado de amenaza en comparación al del 1/25.000, donde no tengo tantos polígonos con ese grado de detalle. Entonces es importante, pues, que a futuro pues se sigan generando este tipo de proyectos, este tipo de levantamiento de información con este nivel de detalle y también pues saber la importancia que éstas tienen para dentro de la planificación territorial y cómo, y bueno, y el insumo que pueden tener también los gobiernos autónomos para empezar su planificación o ordenar su territorio de una manera adecuada. Adicional, pues, a las actividades que cada uno de los equipos que integra el proyecto para la determinación de la capacidad de acogida, adicional a las actividades que realiza, pues, para la generación de información, eh, se ha destinado un tiempo para plasmar estas metodologías y también documentar los datos que se han hallado y bueno, la información que se ha hallado, los lugares donde se han intervenido en lo que se denomina series geográficas. Cada uno de los equipos, pues, ha- ha diseñado su serie geográfica. Por ejemplo, en el caso de geomorfología, se denomina Descubriendo la diversidad geomorfológica de la costa ecuatoriana, catálogo de unidades. En el caso del equipo de suelos, pues estudio regional de suelos de la costa, donde vamos a ver diversos perfiles de suelo, eh, bueno, información relacionada a los paisajes y demás. También el equipo de cobertura, pues ha diseñado pues instructivos para la identificación de coberturas y uso de la tierra y también su metodología pues para la generación, ¿no?, de mapas de cobertura. Entonces es muy importante pues dar a conocer a la población la existencia de esta documentación pues para darle un uso, ¿no? Lo importante es que la información que se genera no quede archivada, no quede olvidada, por así decirlo, sino que se siga dando una continuidad y se aplique pues para la conveniencia del usuario. Entonces, para la descarga de esta información, pues abiertamente están invitados a visitar el geoportal del Instituto Geográfico Militar y bueno. Como respuesta a la frase con la que iniciamos la presentación, pues quisiera decir que conocer el territorio es el primer paso para planificarlo con responsabilidad. Muchas gracias. Estimado ingeniero, gracias. Quisiéramos también saciar algunas dudas de nuestros usuarios que mientras se conectan están atentos a la exposición, a su conferencia y nos llegan unas interrogantes. Las voy a leer a continuación, por favor. El usuario MC nos pregunta, para el cálculo de la CA, ¿se relaciona la APFC con la multiamenaza? ¿Por qué se considera el impacto?
considera el impacto igual que la multiamenaza? Esa es una interrogante, ingeniero. Otra nos dice, Eduardo Báez nos consulta, ¿qué retos ha generado para el proyecto las zonas periurbanas? Por favor, ingeniero, muchas gracias. Listo, Alexis, muchas gracias. En la primera pregunta podemos decir que se menciona impacto para hacer énfasis o hacer referencia a cómo a mí me influye la multiamenaza en mi aptitud física constructiva. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener partes del territorio que sean, que tengan una aptitud física constructiva alta, pero al momento de yo hacer interactuar con la multiamenaza, en el caso que mi multiamenaza sea alta, mi aptitud física constructiva no va a tener gran influencia al momento de generar la capacidad de acogida, porque es esta amenaza la que influye directamente en la aptitud física constructiva. Entonces, por ejemplo, recalcando o reordenando las ideas, yo puedo tener en el territorio partes que tengan una aptitud física constructiva alta, pero al momento de generar la capacidad de acogida, el impacto que genera esta interacción con la multiamenaza es la que va a haber influenciado directamente al momento de determinar la capacidad de acogida. Tal vez se pueda confundir con el impacto que generan las amenazas, no, sino que es el impacto que genera en la capacidad de acogida esta interacción con la aptitud física constructiva. Eso es a lo que hacemos referencia. Y la segunda, pues, pregunta, pues sí se han tomado algunos retos, ¿no? Entre ellos, pues, como dijimos antes, bueno, sí, retomando la idea, ¿no? Algunos retos que se han tomado, pues es, uno, mencionamos en un inicio, de que este es un proyecto que genera conocimiento espacial, es decir, no es un proyecto nuevo que se genera en escala 1 a 5000. Entonces, disponer información con ese grado de detalle, pues es bastante complicado, ¿no? Pero de igual manera, pues, con los insumos generados, con la información traída de otros proyectos que se han generado anteriormente, pues se logra modelar y se logra determinar y generar pues los productos que el proyecto para la determinación de capacidad de acogida es lo que genera, ¿no? Ujú. Muchas gracias, ingeniero. Nos siguen llegando más interrogantes de nuestros usuarios. Me permito darle a conocer otra que nos sigue llegando. Por favor, nos dice, el usuario David nos pregunta, ¿cuál sería la importancia para el país de tener toda esta información detallada? Una pregunta. Otra más, el usuario MC nos pregunta nuevamente, de las ciudades, a ver, perdón, un ratito, de las ciudades ya elaboradas en años anteriores, la información dada puede ser considerada como estricta al momento de aplicar o desarrollar los PDOTs o PUCs. Por favor, ingeniero, gracias. ¿Podrías aclarar la segunda pregunta? Dice la información ex. Sí, por supuesto, le vuelvo a leer. De las ciudades ya elaboradas en años anteriores, la información dada puede ser considerada como estricta al momento de aplicar o desarrollar los PDOTs o PUCs. Dice, Listo, bueno, bueno, respondiendo respondiendo a a la la primera primera pregunta, pregunta, en el transcurso de la presentación, mencionamos que la generación de información a este tipo, bueno, con esta escala, con este nivel de detalle, sirve como insumo para la planificación territorial. Estamos detallando, por ejemplo, el catastro trabaja a escalas 1 a 5000 en su catastro rural, ¿no? Entonces, podríamos decir, tener información de los diferentes equipos geomorfológica, bueno, tener información geomorfológica, tener información de cobertura y uso, tener información de suelos con sus diferentes productos que se generan, es un insumo bastante, sí, bastante completo, bastante detallado para yo poder empezar a planificar mi territorio a una escala de detalle. Y bueno, la segunda pregunta, pues, eh, en los documentos que, bueno, específicos que demandan, o bueno, que ponen los lineamientos para la planificación territorial, pues se menciona que dentro de los PDOTs deben ser, hechos con una información a escala 1 a 25000. Entonces, el- como se han desarrollado proyectos en anteriores años a ese nivel bueno, con esa escala y con ese nivel de detalle, pues sí, también sirve
esa información sirve de insumo para yo poder empezar a realizar mi planificación territorial con base pues al desarrollo de los planes de ordenamiento territorial. Asimismo, están bastante activos en nuestra audiencia el día de hoy. Tenemos más interrogantes que nuestros usuarios comparten con nosotros en esta mañana, ingeniero. Eduardo Báez nuevamente nos pregunta, considerando la disminución de la frontera agrícola y teniendo el Instituto Geográfico Militar información histórica, ¿les parecería importante integrar un estudio multitemporal para observar los cambios reales en la dinámica del uso del suelo? Por favor, ingeniero. Sí, es bastante importante, bueno, es bastante importante generar esa interacción, ¿no? Porque como, bueno, estos estudios generan el insumo, ¿no? O sea, nos dicen no, nos dan la información territorial de qué uso, de qué ocupación, qué actividades puedo desarrollar en A o B partes del territorio. Si bien es cierto, pues no, el avance de la frontera agrícola no es algo ajeno a lo que pase. Entonces, por ejemplo, se propone, lo ideal sería proponer proyectos o, bueno, actividades que a mí o sea, que a mí me ayuden a determinar con mayor exactitud la factibilidad de cómo usar estos territorios, darle un uso adecuado conforme a las características que esté presente. Pero también estamos ligados a a la gestión pública que se encuentre en aquel momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto va a depender netamente del tomador de decisiones. Bueno, personalmente podría decir que respetaría el desarrollo de actividades conforme a las características que tiene el territorio, pero si el tomador de decisiones mira factible otros usos, otras actividades, no es que no se las puedan realizar, sino que tal vez el hecho de involucrar, bueno, de adaptar el territorio a ese tipo de actividades viene incluida con algún costo adicional económico, pues entonces hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Tenemos más interrogantes, ingeniero. Eh, a nuestro registro interno también nos llegan algunas preguntas. José Montero nos pregunta, ¿qué hacer con las construcciones en zonas de riesgo que pasan desapercibidas por entes de control? ¿Existen trabajos conjuntos en cuanto a estudios o permisos entre el IGM y municipios? Por favor, ingeniero. Creo que sería un gran avance llegar a ese nivel, ¿no? De tener una interacción de Instituto Geográfico Militar con los gobiernos autónomos descentralizados en este tipo de información. Como decimos nosotros, damos el insumo mapeado, plasmado en mapas donde se ven, ¿no? Que partes del territorio pueden verse afectadas por el acontecimiento de un fenómeno natural, pero una vez que éstas hayan sido ya, digamos, que se hayan llevado proyectos de construcción en partes del territorio que tengan una capacidad de acogida baja tal vez por el acontecimiento de algún fenómeno natural, lo que podría hacerse con esta información es formular planes de contingencia, no sé qué sé yo, tal vez obras de mitigación, para que conforme a la multiamenaza que se encuentre en ese territorio, pues yo poder disminuir el impacto. Tal vez no en su totalidad, pero sí disminuir el impacto entre la afectación a las personas y las pérdidas económicas que generan este tipo de fenómenos. Eh, Asimismo, muchas gracias. Una última pregunta ya para ir cerrando nuestra conferencia en esta mañana. Nos insisten en una inquietud. El periurbano es la zona de transición entre lo urbano y lo rural. Esas partes en donde puedes tener una urbanización cerrada de nivel socioeconómico alto y rodeada. A ver, perdón. Eh, a ver, se me cruzaron las preguntas. Lo periurbano es la zona de transición entre lo urbano y lo rural. Esas partes en donde puedes tener una urbanización cerrada de nivel socioeconómico alto y rodeada de casas en zonas susceptibles a riesgos, este estudio, ¿cómo apoya a las dinámicas territoriales? Listo. Bueno, Bueno, nosotros para vale. determinar los conflictos de uso, ¿no? Podemos, como se lo ha venido diciendo anteriormente, pues partes del territorio pues pueden tener una capacidad de acogida baja dada bueno, por diversos factores, ¿no? Entre una, pues las variables que intervienen para la aptitud física constructiva y otra, pues la multiamenaza que se encuentre presentada en ese territorio. Dado el caso, pues
que se menciona, donde digamos, en la parte periurbana se ha efectuado proyecto de construcción, en una parte que es, digamos, que tiene una capacidad de acogida baja, nosotros podemos realizar, pues como se ha dicho, ¿no? Con la información que se tiene, ver cuál es bueno, cuán susceptible es mi parte, esa construcción para yo con eso, pues poder formular estrategias que me ayuden a mí a salvaguardar mi infraestructura, que en ese caso ya se ha edificado. Siempre es importante, pues, contar con este tipo de información para que no se vea comprometida, pues, la inversión económica que se haya realizado en este tipo de proyectos. Así que sí es bastante bueno tener en consideración este tipo de información al momento de realizar las edificaciones o construcciones, porque también se tiene un enfoque para realizar proyectos de bienestar o de interés social, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos considera una menor afectación. Entonces, eso es lo que podría decir. Si una vez que se haya edificado, pues es necesario que esta información sirva de insumo para yo poder, ¿no?, formular, plantear estrategias que a mí me ayuden a que esta infraestructura no se vea tan afectada en el caso que acontezca algún fenómeno natural, ¿no? Muchísimas gracias por su información, por su conocimiento, por compartirlo en esta mañana, estimado ingeniero. Agradecemos la participación de todos los usuarios que se han conectado a esta conferencia virtual de parte de la Comisión de Cartografía del IPGH, la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Asimismo, reciban un saludo afectuoso de parte del coronel Iván Ramírez en calidad de presidente de nuestra institución y del coronel magíster Ramiro Pazmiño como secretario técnico. Recuerden que nuestra institución es la encargada de difundir la ciencia y la investigación en el Ecuador, no solamente a nuestro territorio, sino también a nivel mundial. Agradecemos la exposición que nos acaba de brindar el ingeniero Brian Alexis Morales Chulde. Él es funcionario del Instituto Geográfico Militar, con quienes trabajamos de manera conjunta en la difusión de la ciencia y la investigación. Recuerden que esta conferencia de esta mañana la pueden seguir a través de nuestras redes sociales, de manera especial en nuestro canal de YouTube. Ustedes nos encuentran como sección nacional del Ecuador del IPGH en nuestro canal de YouTube y no solamente van a encontrar esta conferencia, sino también varias conferencias que se han dictado ya algunas semanas atrás, donde ustedes pueden seguir en tiempo real, mejor dicho, paso a paso, la información que nuestros profesionales colaboradores han compartido con la ciudadanía del Ecuador y del mundo. Nuevamente agradecemos su compañía, su conexión y por estar pendientes de la ciencia y de investigación del Ecuador. Y qué mejor que sea difundida a través de sus cuentas personales para que se consolide, ¿no?, estas ciencias, que se consolide la investigación, la academia en general y nuestros profesionales que están en constante actualización de la información para compartirlos, como lo hemos observado en esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero, sus palabras de despedida, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Alexis. Pues para mí ha sido un gusto poderles compartir un poco de la metodología que se aplica aquí para la generación de los diversos productos en el proyecto de determinación de la capacidad de acogida. Y bueno, también aprovechar la oportunidad para recalcar el trabajo que realizan cada uno de los profesionales integrantes de los diferentes equipos. Pues el proyecto cuenta con profesionales de diversas ramas que, bueno, estamos convencidos de que el intercambio de conocimientos pues lleva a generar los productos que se esperan pues con la calidad que se desea también, ¿no? Entonces, pues somos creyentes de que esta interacción pues enriquece también el conocimiento personal de cada uno de nosotros y esperamos que en futuros proyectos que se puedan formular pues tener esta misma integración, esta misma interacción para generar los productos de una mejor manera, ¿no? Entonces, eso, un cordial saludo, pues, y muchas gracias a todos quienes se han dado el tiempo de ser parte de esta presentación. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, y a todas las personas interesadas en la divulgación de ciencias e investigaciones en el país. Con todos, un buen día, una excelente semana. Muchísimas gracias.